Y ya posteriormente, cuando llegó el apoyo internacional, encontrando que casi todo ya estaba bien organizado. Cuando llegué en el punto cero, casi todo el cuartel estaba totalmente destruido. Destruido, heridos graves, fallecidos. Y la primera reacción que adopté es primero adoptar un dispositivo de seguridad porque todo el mundo quería acercarse en el lugar del siniestro. Para evitar otros accidentes innecesarios tuvimos que bloquear completamente la parte de Ragel con unos efectivos y la otra parte de un cuántoma para evitar que la gente se introduzca bruscamente y a evitación de otros posibles riesgos. Todos lo habíamos notado, el apoyo moral de toda la población guineana, los taxis, todos los ciudadanos apoyaron de inmediato y todos apoyaron, tanto los bomberos, los militares, la población civil, todos acudieron y transportaron a los heridos en los diferentes centros de salud. Ese día del 7M me encontraba en ese momento en una cirugía con la gracia o la suerte de que en ese momento la estábamos culminando. Nos quedaban como 5 minutos para terminar la cirugía. Cuando escuché el ruido inmenso que se escuchó, yo no pensé en guerra, no pensé en bombas, lo que pensé era en un terremoto, porque sentí que el techo se movía, se cayeron láminas del techo del quirófano. Cuando salí a ver la parte de afuera, habían escombros. Cuando empiezan a llegar los carros, los automóviles, los coches con gente herida, las puertas de La Paz estaban trabadas y no se podían abrir. Empecé a pegar gritos y vinieron, y entre hombres, muchos hombres, destrabaron las puertas con toda la fuerza. Abrí la puerta de los vehículos, agarré 2 niños en mi mano, toda mi bata se llenó de sangre, me los llevé inmediatamente a la emergencia, los acosté en sillas, los acosté en las camas, habían gente que las sentamos, los que estaban mejor, los sentamos, empezaron a llegar niños muertos, un caos total en la emergencia porque fue exactamente el momento en que empezaron a llegar los heridos. Aquí vinieron todos los médicos que estábamos en La Paz
y los que estaban fuera de La Paz vinieron en el acto para el hospital. Fue en realidad una tragedia, porque tanto adultos como niños vinieron en grandes cantidades que La Paz no podía absorber. Nosotros nos fuimos quedando con los más graves, con los que requerían cirugía de inmediato, con los que estaban en peor estado. Pero el volumen de pacientes desbordó nuestras posibilidades y teníamos pacientes en los pasillos, en la puerta, en todos los lugares. Fue una situación realmente estremecedora. Nosotros en el orden particular ese día operábamos 4 niños. De ellos uno falleció antes de entrar al quirófano, otro falleció durante la intervención porque tenían traumatismos craneoencefálicos gravísimos, con exposición de masa encefálica. A todo esto hay que sumarle que entonces la población comenzó a acudir a La Paz, los familiares de los adultos y los niños estaban aterrorizados y se creó realmente una situación caótica. Y así llegaban los más graves. Y los que nos llegaban más graves eran los pacientes amputados, pacientes politraumatizados, pacientes con heridas múltiples. Y lo más curioso es como en ese día lo vivimos, que a pesar de poca experiencia que la mayoría de nosotros tenemos de manejo de casos de ese tipo, pero eso no nos impidió tratar ni hacer, o sea, llegar a una conclusión o hacer algún tipo de proceder. Vi una solidaridad en los guineanos que les caracteriza, una solidaridad que les caracteriza a todos los guineanos. Se involucraron sin preguntar si es mi familia o no es mi familia. Todos estaban ahí involucrados y atender a los afectados. A nivel del hospital, los médicos, hay que decir que los profesionales de este hospital, puedo decir que son capaces, ¿no? Demostraron la habilidad que tienen atendiendo a un caos que nunca habían vivido, sobre todo los profesionales de este país. Nunca han vivido un caos como este. Decir que esto era horroroso verlo, las salas estaban llenas, abarrotadas. Normalmente nuestras salas son de 3 pacientes, 3 camas por sala, pero llegaba un momento que teníamos que disminuir el espacio entre camas para poner entre 5 o 6 camas por la cantidad de pacientes que había, por la cantidad de heridos que llegaban. Se pudo atender a todos los heridos que llegaban, se pudo clasificarlos según su gravedad. Y algo que me tiene en la cabeza, y ojalá algún día yo pudiera ver a ese niño, se llama Rafael, tenía 6 años. Había perdido el padre aquí en el centro de La Paz y la madre la había perdido supimos que la había perdido la madre en Incesu, es donde llevaron a la madre. Pero él sabía explicar todo el horror que había pasado. De hecho, él estaba en la habitación y después de la primera explosión, con solamente el impacto de la explosión, pasó por la ventana y estaba bajo escombros. Estaba dañado, gracias que no tenía ningún trauma craneoencefálico. Tenía heridas por todas partes, tenía una fractura de hombro, de fémur y tibia del lado opuesto al fémur. Pero tenía una coherencia de decir todo lo que había vivido, que era tremendamente duro. El otro caso fue netamente de neonatología. Él fue un recién nacido de 2 días que perdió a la madre en la explosión y lo trajo la abuela. Prácticamente la abuela no podía ni articular palabra ninguna. Y ese bebé lo tuvimos aquí en neonatología y gracias por todos los apoyos que hayamos tenido en esos momentos. No sé dónde estará ahora, pero me imagino que esté viviendo en esos momentos.